Hola a todos, bienvenidos a Andier Aduanas, vuestra comunidad de comercio internacional. Soy Igor Iturralde y hoy os voy a hablar de un Incoterm que utilizamos bastante en la práctica y sobre todo en operaciones multimodales. Es el Incoterm CPT Carriage Paid To o en castellano transporte pagado hasta. En este vídeo os voy a explicar tres aspectos muy importantes como son, en primer lugar, qué significa realmente esta regla Incoterm, en segundo lugar, cuáles son las obligaciones y los costes tanto para la parte vendedora como para la parte compradora y en tercer lugar, en qué casos es más recomendable utilizar esta regla CPT. ¡Comenzamos! ¿En qué consiste el Incoterm CPT Carriage Paid To? Esta regla se va a utilizar para envíos multimodales, es decir, cuando utilizamos transportes como carretera, aéreo, ferroviario. Y lo que nos dice es que la empresa vendedora va a ser la responsable de entregar la mercancía ya despachada para la exportación al porteador o transportista que se haya designado hasta el lugar de destino acordado, que generalmente va a ser el almacén del comprador. El CPT pertenece al grupo C de los Incoterms y aquí viene lo interesante. En este grupo siempre tenemos una dualidad entre los costes y los riesgos. Hay una dicotomía porque el vendedor paga el transporte internacional hasta el lugar de destino pactado, pero ojo, el riesgo se transfiere mucho antes, en origen, en el momento en el que la mercancía se entrega al primer transportista. Por lo tanto, es importantísimo que tanto el lugar de entrega como el lugar de destino se especifiquen perfectamente dentro del contrato de compraventa. La empresa vendedora tiene que entregar a la empresa compradora los originales del CMR o carta de porte como prueba de la entrega de la mercancía. Por ejemplo, supongamos una empresa en Barcelona que vende componentes electrónicos a un cliente en Bogotá, Colombia. Bajo el Incoterm CPT, el vendedor español pagará el transporte hasta el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, incluyendo el acarreo en origen, el despacho de exportación en España y el flete aéreo internacional. Ahora bien, el riesgo pasó al comprador en el momento en el que la mercancía se entregó al primer transportista en Barcelona. Si la carga entonces sufre cualquier tipo de siniestro durante el vuelo transatlántico, el comprador colombiano va a ser quien asuma todas las consecuencias. Y por eso, como siempre recomiendo, en operaciones CPT, el comprador debería contratar un seguro de transporte para protegerse, ya que el vendedor no tiene la obligación de contratar ese seguro bajo esta regla CPT. Es importantísimo, como siempre os digo, a la hora de redactar el Incoterm en la factura comercial, en el contrato de compraventa y en los documentos que corresponda, especificar bien la regla Incoterm, el lugar acordado y la versión de Incoterms que estamos utilizando. Por ejemplo, CPT Aeropuerto Internacional El Dorado, Bogotá, Colombia, Incoterms 2020. Ahora nos vamos con el bloque 2. Os voy a contar cuáles son las principales obligaciones y costes para cada una de las partes, vendedor y comprador. Y vamos a comenzar con el lado del vendedor, que tendrá que entregar la mercancía dentro del plazo pactado, embalada y marcada adecuadamente según lo que hayan establecido o especificado dentro del contrato de compraventa las dos partes. Además, tendrá que entregar la factura comercial y el resto de documentación acordada. El vendedor tiene que contratar y asumir el coste del transporte hasta el lugar de destino que hayan designado, que puede ser un almacén, terminal aérea, terminal ferroviaria, etc. Y notificará al comprador la entrega de la mercancía cuando se cargue en el camión, guardándose una copia del CMR o carta de porte. El vendedor va a llevar a cabo el despacho de aduana de exportación y aquí, como pequeño inciso, recordad que si fuera un envío entre empresas dentro de la Unión Europea, por ejemplo, esto no sería necesario porque no hay controles aduaneros. Y también el vendedor, por otro lado, ya fuera de ese paréntesis, va a asumir las gestiones y los costes asociados al despacho aduanero, como puedan ser licencias, certificados de seguridad e inspecciones requeridas, incluyendo las inspecciones específicas según el tipo de mercancía, como puedan ser las fitosanitarias, sanitarias, farmacológicas, etc. Y por último, y siempre, va a dar asistencia al comprador y le va a facilitar toda la información y los documentos que sean necesarios. ¿Para qué? Para que el cliente pueda hacer perfectamente el despacho de importación en su país de destino, por ejemplo, en tema de licencias, certificaciones, inspecciones, etc. Y ahora, y conectado con lo anterior, en cuanto a la relación de costes que va a soportar el vendedor y que lógicamente va a repercutir a su cliente,
que los tendrá que abonar, tenemos el producto con su envase y embalaje, los certificados que sean necesarios para poder llevar a buen puerto esta operación, la carga al primer transportista en las instalaciones del vendedor, el transporte por carretera o acarreo hasta el puerto o aeropuerto de salida, los costes que puedan tener lugar dentro del puerto o aeropuerto, THC, es decir, manipulación del contenedor en el recinto portuario, tasa o tarifa T3, que sería la tasa pública por el uso del puerto, ISPS o recargo por seguridad, y luego puede haber otros como pesaje del contenedor, conexión frigorífica si es que la necesitamos, limpieza, etc. Por otro lado, el despacho aduanero, que normalmente será un coste de entre 40 y 70 euros, pero puede haber también recargos si nuestra mercancía entra en un circuito rojo y fuera necesario posicionar el contenedor para hacer las revisiones. Aparte, podemos tener otros costes si necesitamos certificados específicos como puede ser el certificado de origen preferencial, el EUR 1, o otros documentos que puedan ser necesarios por temas para aduaneros como el sanitario, fitosanitario, etc. Por otro lado, tendríamos la expedición del conocimiento de embarque, Bill of Lading, una vez embarcada la mercancía, o el Airway Bill, si utilizamos transporte aéreo, y cualquiera de estos documentos suele rondar entre 60 y 100 euros. Y por último, el flete o transporte marítimo o aéreo internacional, sin tener que contratar el seguro asociado a ese transporte, porque recordad que aunque el transporte lo contrata el vendedor, el riesgo de ese transporte en este Incoterm CPT lo asume el comprador. Así que será el comprador el que, si quiere, tendrá que contratar ese seguro. Y el vendedor trasladó el riesgo al comprador cuando cargó la mercancía al primer transportista en sus instalaciones. Ahora nos vamos a la contraparte, es decir, las obligaciones y los costes que hay para el comprador dentro de este Incoterm. Obviamente tiene que pagar el precio acordado por la mercancía, y aquí recordad que el método de pago y el plazo de pago no están regulados por los Incoterms, así que los debéis indicar dentro de la factura comercial y en el contrato de compraventa. Por otro lado, el comprador tendrá que establecer el momento y el punto de recepción de la mercancía, es decir, el lugar de destino, que lógicamente será designado por él, es decir, por el cliente. Y también, lógicamente, el comprador tiene que organizar, gestionar y cubrir los costes del resto de las operaciones de la cadena logística internacional hasta que los productos lleguen a las instalaciones del cliente. Si fuera necesario, es decir, el seguro asociado al transporte, primero terrestre en origen y después marítimo o aéreo entre los puertos o aeropuertos de origen y destino, si es que lo quiere contratar, después el despacho de importación y los costes posteriores hasta el punto de destino final, como el transporte final o acarreo hasta las instalaciones del cliente, si es que la entrega por parte del vendedor se hubiera producido en un puerto, aeropuerto o terminal intermodal. Por otro lado, el seguro, si lo quiere, para ese último transporte desde el puerto hasta sus instalaciones y la descarga final. Y ya para terminar vamos con el tercer bloque en el que os indico cuándo sería necesario, adecuado, conveniente utilizar esta regla CPT Carriage Paid To. Este CPT es perfecto para transporte multimodal, es decir, cuando vayamos a combinar carretera, tren, avión o barco con mercancías unitizadas. Esto significa mercancía que vaya a viajar en contenedor o semirremolque. Así que no es recomendable para el transporte de cargas no unitizadas, como puedan ser graneles tipo cereales, cemento, etc. Tampoco cuando vayamos a transportar carga general como bobinas, fardos o planchas, y tampoco para material muy voluminoso que por su tamaño vaya a necesitar un tratamiento especial durante el transporte. Estas categorías de carga son las que no están amparadas dentro de la regla CPT y son las que no deberíamos contemplar dentro de un contrato de compraventa bajo este Incoterm. Pero sin embargo, para el transporte en contenedores y semirremolques, como os decía, sí podemos garantizar y podemos definir claramente las responsabilidades y los costes asociados tanto a la parte vendedora como a la parte compradora. Y así no tendremos ningún tipo de problema en caso de controversia o contingencias inesperadas. Por ejemplo, será perfecto para un envío de ropa en contenedor desde España hasta un cliente en Chile. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda que puedes comentar los vídeos, compartirlos y suscribirte al canal.